¿Por qué nos sentimos tan desconectados, incluso viviendo en la era más conectada de la historia? ¿Por qué la felicidad parece siempre estar fuera de nuestro alcance, incluso cuando seguimos todas las reglas? ¿Y por qué tanta gente finge que todo está bien, cuando claramente no lo está? La verdad es que el problema radica en algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy vamos a profundizar para entender cómo cuestionar las normas puede ser la única salida para sanar una sociedad enferma y a ti mismo. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar por completo la forma en que ves el mundo. Ser uno mismo parece una idea simple, pero en la práctica, muchas veces nos encontramos moldeando nuestras elecciones, actitudes e incluso pensamientos para cumplir con las expectativas de los demás. ¿Cuántas veces te has sorprendido sacrificando tu propia felicidad o integridad para complacer a alguien? La verdad es que, para ser verdaderamente felices y encontrar nuestro lugar en el mundo, necesitamos aprender a abrazar quiénes somos realmente, con nuestras virtudes, imperfecciones y particularidades. El filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, allá por el siglo XIX, fue un ferviente defensor de esta idea. Creía que, para prosperar de verdad, era esencial ir contra la corriente de la conformidad. Cuando nos limitamos a pensar, actuar y vivir como todos los que nos rodean, no solo comprometemos nuestro potencial, sino que también dejamos nuestra salud mental y emocional a merced de fuerzas externas que están fuera de nuestro control. Hoy reflexionaremos sobre esto. ¿Cuáles son los peligros de conformarse? ¿Qué quería decir Emerson con no conformismo? ¿Y cómo podemos ser una fuerza positiva en una sociedad que muchas veces parece perdida entre la razón y el caos? Emerson escribió: quien desea ser un hombre de verdad debe ser un no conformista. Pero al final, ¿qué significa ser conformista? Es organizar nuestra vida en torno a los estándares, valores e ideas que predominan en la sociedad. Es permitir que estos moldes culturales dicten quiénes somos y cómo debemos actuar. Y lo más intrigante, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Vemos a todos a nuestro alrededor siguiendo la misma dirección y, naturalmente, asumimos que ese es el camino. Sin embargo, esta conformidad tiene un costo. Como el propio Emerson señaló en una conferencia en 1844, pago un tributo destructivo por mi conformidad. En otras palabras, cada vez que nos doblegamos a las normas sociales renunciamos a algo importante, nuestra autenticidad. No es difícil darse cuenta de esto. En cualquier sociedad, solo ciertos rasgos son celebrados y fomentados, mientras que otros, igualmente valiosos, son ignorados o incluso reprimidos. Piensa en los días actuales. La extroversión es exaltada, mientras que la introversión se ve con desconfianza. La obediencia es recompensada, pero la desobediencia suele ser penalizada. ¿Tomar riesgos? Mejor no. Es más seguro evitar lo desconocido. Entonces, ¿cómo podemos navegar por este mar de expectativas sin perder nuestra esencia? El camino es desafiante, pero esencial. Abrazar el inconformismo es un acto de valentía, pero también de libertad. No se trata de rechazar todo o de estar en contra por sistema, sino de vivir alineado con tus valores, independientemente de lo que piensen los demás. Al hacerlo, no solo podemos recuperar nuestra propia identidad, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo, porque, en el fondo, el mundo necesita más personas dispuestas a ser quienes realmente son, personas que eligen no encajar en un molde, sino crear nuevos caminos, con valentía e integridad. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente y vivir tu verdad? El siguiente paso está en tus manos. Algunas personas pasan por la vida como si hubieran nacido para encajar perfectamente en un molde, pero para muchas otras, esa idea de conformidad es como una ropa demasiado ajustada, una máscara que nunca parece encajar, y vivir así es como intentar respirar con un casco ajeno, sofocante e incómodo. Peor aún, es la sensación constante de que estamos fingiendo ser algo que no somos. Cuando seguimos este camino, somos tentados a decir cosas en las que no creemos y a perseguir metas que, en el fondo, ni siquiera queremos. Esto nos deja vacíos. Ralph Waldo Emerson dijo una vez: las costumbres no me otorgan poder alguno y aún así me dejan endeudado. Piensa en ello. Gastamos energía y dinero en cosas que ni siquiera nos importan, simplemente para mantener las apariencias. Terminamos siendo prisioneros de un ciclo en el que lo esencial es descuidado mientras lo superficial reina. Pero los problemas de la conformidad van mucho más allá de la superficie.
Vivimos en una época donde las mentiras abundan, los políticos mienten, los medios distorsionan, las corporaciones manipulan y hasta nuestro sistema educativo difunde verdades a medias. El resultado, una sociedad que nos empuja a consumir sin pensar, endeudarnos sin motivo y seguir ciegamente las reglas impuestas por quienes detentan el poder. Aceptar estas mentiras significa embarcarse en un camino peligroso, donde sacrificamos nuestra salud, pasiones e integridad por un falso sentido de seguridad o estatus social. Y cuando algo no va bien, la solución de la conformidad es distraernos con pantallas o adormecer nuestros sentidos con medicamentos. Pero esto no resuelve la cuestión principal, la desconexión con quienes realmente somos. Ahora bien, aquí está el punto crucial. Seguir la corriente conformista puede parecer fácil al principio, pero tarde o temprano te toparás con alguien que se niega a doblar las rodillas ante falsos dioses. Esa persona te recordará lo que significa ser genuino, y en ese momento podrías verte como un impostor. Emerson lo expresa con una precisión contundente. Si aceptas una mentira, debes aceptar todo lo que viene con ella. No es fácil romper con la corriente de la conformidad, pero es el camino hacia una vida más auténtica y significativa. Es una invitación a vivir con honestidad, aunque eso signifique ir en contra de lo que se espera. Al final, ¿quién decides ser? ¿Otro rostro en la multitud? ¿O alguien que tiene el valor de ser fiel a sí mismo? Ser un inconformista en el mundo actual es, ante todo, un acto de valentía, es decir, no a las mentiras que sostienen los engranajes de nuestra sociedad y desafiar al yo que ha sido moldeado por esas ilusiones. Este proceso es liberador. Como Emerson afirmó de manera brillante, el hombre que renuncia a sí mismo se encuentra a sí mismo. Al abandonar los estándares y expectativas de la conformidad, damos espacio para que emerja nuestra verdadera esencia. Es como quitarse una máscara pesada y finalmente respirar el aire puro de la autenticidad. Pero este viaje de renuncia no es solo personal. Para realmente vivir como un inconformista, también necesitamos revisar nuestras alianzas con instituciones y grupos que perpetúan las mismas mentiras que estamos rechazando. Como nos recuerda Emerson, es esencial estar bajo tu propia bandera, no bajo la bandera de otro. Solo cuando nos desprendemos del apoyo externo y nos mantenemos firmes por nuestra cuenta, es cuando aparece nuestra verdadera fuerza. Depender de otros o de estructuras externas para definir nuestra identidad nos debilita. Cada nuevo recluta para nuestra causa personal podría, irónicamente, alejarnos de quienes realmente somos. Sin embargo, decir adiós a lo viejo es solo parte del camino. Simplemente rechazar lo que ya no nos sirve puede dejarnos en un vacío, y ese vacío, si no se llena, puede convertirse en desesperación. Necesitamos un norte, una nueva dirección que nos lleve a una vida más significativa. Esto implica adoptar nuevos hábitos, buscar nuevos propósitos y, sobre todo, alinear nuestras vidas con lo que realmente importa para nosotros. En este proceso de reconstrucción, la clave es reconocer los talentos y pasiones que la naturaleza nos ha otorgado. Al cultivar lo que ya tenemos de mejor y al invertir en actividades que nos brindan placer y realización, liberamos nuestro verdadero potencial. Emerson capturó esta idea perfectamente. Aunque el vasto universo está lleno de cosas buenas, ningún grano de maíz nutritivo puede llegar a él, excepto a través de su propio trabajo dedicado a esa parcela de tierra que se le ha dado para cultivar. La verdadera grandeza no está en imitar lo externo, sino en explorar lo que es único dentro de nosotros. Sin embargo, para quienes han sido desviados por los rieles del conformismo, descubrir dónde está esa parcela de tierra puede ser un desafío. En ese caso, la soledad puede ser una aliada poderosa. Lejos de las distracciones y del ruido constante de las voces externas, el silencio nos permite escucharnos a nosotros mismos. Es en esos momentos de quietud cuando podemos reconocer nuestras aspiraciones más profundas y las verdades que, a menudo, son silenciadas por el caos del día a día. Como dijo Emerson, hay voces que escuchamos en la soledad y que se vuelven débiles e inaudibles cuando estamos sumergidos en el mundo. En resumen, ser un no conformista es un viaje de renuncia, reconstrucción y autodescubrimiento. Se trata de desprenderse de lo que ya no nos sirve, cultivar aquello que es genuinamente nuestro y encontrar, en la soledad, el valor para vivir una vida verdaderamente auténtica. Es un camino desafiante, pero es ahí donde reside la verdadera libertad.
Aunque Emerson valoraba la soledad como un camino hacia el autoconocimiento, nunca sugirió que el verdadero no conformista deba aislarse completamente del mundo. El secreto está en encontrar el equilibrio entre la introspección y la convivencia. Se trata de aprender a vivir con los demás sin perder la autenticidad, sin la necesidad de agradar o seguir ciegamente los estándares que consideramos equivocados. Emerson decía algo profundo al respecto. La soledad es impracticable y la sociedad es fatal. Debemos mantener nuestra cabeza en la primera y nuestras manos en la segunda. Las condiciones se cumplen si mantenemos nuestra independencia sin perder nuestra empatía. Es curioso cómo muchos identifican los problemas de la sociedad moderna, pero pocos eligen el camino desafiante del no conformismo para enfrentarlos. ¿Por qué? La razón, muchas veces, radica en el miedo. Miedo a ser ridiculizado, a ser rechazado, a salir de la zona de confort y enfrentarse a miradas de juicio. Pero, para florecer como un no conformista, es necesario superar ese temor, o al menos, aprender a actuar a pesar de él. Emerson fue directo en este punto. Lo que debo hacer es lo único que me importa, no lo que la gente piense. Esta regla puede servir como la distinción entre grandeza y mediocridad. Es fácil en el mundo vivir de acuerdo con la opinión del mundo. Es fácil en soledad vivir de acuerdo con nuestra propia opinión. Pero el gran hombre es aquel que, en medio de la multitud, mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad. Enfrentar el desprecio y el rechazo no es fácil, pero curiosamente, estas experiencias pueden ser increíblemente valiosas. A veces, quienes nos critican o nos rechazan terminan mostrándonos verdades que amigos cercanos dudan en señalar. Incluso cuando el desprecio está cargado de mentiras, puede transformarse en combustible para nuestro crecimiento. Emerson resumió esta idea con una sabiduría impresionante. Queridos para nosotros son aquellos que nos aman. Los breves momentos que pasamos con ellos son una compensación por una gran cantidad de miseria. Ellos amplían nuestra vida. Pero más queridos son aquellos que nos rechazan como indignos, pues ellos añaden otra vida y construyen un cielo delante de nosotros, sobre el cual no habíamos soñado, y así nos proporcionan nuevos poderes surgidos de las profundidades del espíritu, incitándonos a logros nuevos e inéditos. Aceptar el rechazo como una oportunidad para crecer y reinventarse puede ser el primer paso para alcanzar una independencia genuina. Después de todo, la grandeza no está en conformarse con lo fácil, sino en persistir, incluso en medio de las voces que intentan desanimarnos. Vivir una vida fiel a uno mismo exige coraje, disciplina y un sentido de propósito inquebrantable, pero, para llegar ahí, es necesario enfrentarse a dos grandes enemigos, el miedo y la pereza. El miedo al ridículo y al rechazo frecuentemente nos mantiene atrapados en zonas de confort, mientras que la pereza nos seduce con atajos y excusas que sabotean nuestra búsqueda de autenticidad. Superar estos desafíos es esencial para quien desea recorrer un camino no conformista, donde cada paso esté guiado por valores genuinos y no por la aprobación de los demás. Ser un inconformista no es simplemente rechazar normas por rebeldía, es tomar las riendas de tu propia vida. Esto implica trabajo arduo, decisiones conscientes y el valor de perseverar, incluso cuando todos a tu alrededor desaprueban. Como bien dijo Emerson, cuando elijas tu camino, mantente en él y no intentes, débilmente, reconciliarte con el mundo. Esa permanencia en el propósito no es obstinación vacía, es la fortaleza de quien entiende que, para transformar el mundo, primero necesitas estar alineado con tu propia verdad. Y muchas veces, actuar de acuerdo con esa verdad significa enfrentar críticas, ir contra la corriente e incluso ser visto como extraño o excéntrico. Pero como sabiamente señaló Emerson, esas acciones que rompen con la monotonía del mundo son las que traen cambios reales. El inconformista no es un espectador, es un agente activo, alguien que desafía las reglas impuestas no por capricho, sino porque cree en algo más grande. Al seguir este camino, el inconformista no solo encuentra una vida más rica, saludable y poderosa para sí mismo, sino que también se convierte en una fuerza positiva en el mundo. Esto sucede porque el estado interior de una persona inevitablemente se refleja en el exterior. Cuando vivimos alineados con nuestra esencia, creamos eventos y cambios que resuenan con esa autenticidad. Por el contrario, cuando vivimos basados en mentiras, contribuimos a una sociedad enferma. Es ahí donde el inconformista asume un papel crucial.
Al rechazar ilusiones y alinearse con la verdad, tanto la suya como la del mundo que lo rodea, se convierte en un catalizador para la sanación y el progreso. Como reflexiona Emerson, un hombre verá su carácter reflejado en los eventos que parecen encontrarse con él, pero que emanan de sí mismo y lo acompañan. Cada persona, en su singularidad, es una sugerencia de lo que la humanidad puede llegar a ser. Somos más que simples participantes en el escenario del mundo. Somos profecías de un futuro aún no escrito. Cuando dejamos el miedo, desafiamos la pereza y elegimos vivir en sintonía con nuestra verdad, damos un paso hacia esa nueva etapa. Y en ese proceso, no solo cambiamos nuestra propia vida, sino que también iluminamos el camino para los demás. Llegaste hasta aquí. ¿No es increíble? Quiero que sepas que esto no es algo común, y no lo digo solo para ser amable. El mundo de hoy nos enseña a pasar al siguiente video, a buscar la próxima distracción, a no detenernos nunca. Pero tú te quedaste. Elegiste reflexionar, sumergirte en lo profundo, cuestionar y quizás incluso enfrentar partes de ti que desde hace tiempo pedían atención. Si eso no es un acto de valentía, entonces no sé qué lo sea, ¿sabes? Estar aquí al final de este video es como terminar una conversación íntima con un amigo que entiende los dilemas y desafíos de la vida, esos que quizás no siempre sientas que puedes compartir con todo el mundo. Y quiero decirte algo, esa elección de mirar hacia adentro, de querer algo más allá de la superficie, es lo que te hace tan único. Ralph Waldo Emerson decía que los grandes hombres son aquellos que mantienen la dulzura de la soledad incluso en medio de la multitud. Yo creo que estás en ese camino. Tal vez aún estés descubriendo lo que eso significa para ti, pero el simple hecho de estar dispuesto a explorar ya es algo revolucionario. Si este video te dejó alguna chispa, un nuevo pensamiento, una incomodidad o incluso una sensación de alivio al saber que no estás solo, entonces ya valió la pena. Y hablando de eso, ¿sabes que también sería increíble? Que pudieras llevar esta conversación más allá. Deja un comentario, comparte tu visión, suscríbete al canal, no porque sea lo que todos hacen, sino porque este intercambio, esta conexión, puede transformar no solo mi camino, sino también el de quienes se animen a abrir este espacio de reflexión. Así que gracias por permitirme ser parte de este momento contigo. Gracias por tu valentía, tu atención y sobre todo, por ser tú. Incluso cuando el mundo te pide ser otra cosa, sigue siendo esa luz rara que no solo se adapta, sino que también ilumina el camino para los demás. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu viaje no termina con un video. En los próximos 2 contenidos sugeridos continuamos esta conversación. En uno, profundizamos aún más en el poder de no conformarse, y en el otro, traemos estrategias reales para construir una vida alineada con tus valores. Ya te estoy esperando ahí. ¿Cuál será el primero que vas a elegir?